Nos ficamos aquí. Buenas tardes, good evening or good afternoon, I don't know the time in the United States. Maybe we can change between languages. All the languages are welcome here. Todas las lenguas son bienvenidas, inclusive el portugués, español, inglés. Creo que están todos presentes. Boa tarde, Franklin. Hola, Alejandro. Good evening or good afternoon. Boa tarde, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Ok, bueno, vamos a comenzar la sesión de este grato encuentro. Bienvenidos a todos, todas. Sejam bem-vindos todas as pessoas que ficam lá no Brasil. Yo estoy en Argentina, en Santa Fe, y decía que es una grata noticia este encuentro internacional sobre poesía visual que nos tiene hoy reunidos. Vamos a dar comienzo a las comunicaciones. Recuerden que tienen 15 minutos, esperemos traten de ser puntuales en las presentaciones, para dar lugar también a unos comentarios que quisiesen hacer, preguntas. Tienen disponible también el chat para hacer preguntas que luego podemos leer. Y bueno, ya dieron autorización, ¿no? para ser grabados y que las presentaciones puedan ser también compartidas en otra instancia. O tempo de apresentação de cada participante da mesa será de 15 minutos, se não poderá ser excedido, para que se garanta ao final das falas o tempo necessário para responder às perguntas do público que quisessem fazer. Bom, estamos aquí, entonces vamos a comenzar con la presentación de Alejandro Martínez, un homenaje al papel, la poesía visual de Guillermo Deisler, y luego en el orden en que estábamos presentando, Leo Bazzurro y luego Frankie Valverde. Buenas tardes, Julio. Boa tarde. Não estou ouvindo. Desculpe, eu não tinha ligado o microfone. Tá bom. Buenas tardes, boa tarde. Muito obrigado pela sua participação. Desculpe, eu entrei um pouco atrasado. Não quero atrapalhar. Ok, entonces comenzamos con la presentación de Alejandro. Nos comenzamos con la presentación de Alejandro. Ok. Perfecto. Tienes 15 minutos. Perfecto. ¿Se ve bien la imagen? Sí. Perfecto. Bueno, también reiterar, como dijo Ornella, la felicidad de que tengamos unas jornadas para conversar y trabajar y pensar la poesía visual. Estoy muy emocionado con todas las presentaciones que hay. Espero poder asistir a la mayoría. Y también muy contento de compartir hoy en esta mesa bastante chilena, donde hablaremos de Deisler, de Martínez y de Parla. Así que bueno, voy a dar inicio a esta presentación, que es de un proyecto un poco más amplio sobre libros de artista en Chile, pero me voy a concentrar en un libro de artista del poeta visual Guillermo Deisler. A finales de 2007, Jeff Bezos, director ejecutivo de Amazon, presenta el lector de libros electrónicos Kindle y afirma que, cito, la característica clave de un libro es que desaparece cuando lo lees. No pensamos en el pegamento, las costuras, todo eso desaparece. Todo lo que queda es el mundo del autor y nos sumergimos en él. A diferencia de Bezos, diversos artistas y poetas visuales de los últimos 50 años han hecho de la materialidad del libro un dispositivo de exploración estético-político. El término libro de artista surge para englobar una serie de prácticas heterogéneas que, partiendo del libro como objeto,
buscan expandir las posibilidades de lectura e insistir en los cruces entre materialidad y visualidad. Especialmente a partir de la década de los 60, gracias a, entre otras cosas, la recuperación del trabajo de Duchamp, la teoría de los medios de McLuhan, las reflexiones sobre la obra abierta y la muerte del autor, el auge del arte conceptual y sobre todo los diferentes movimientos de luchas políticas, ocurre un rápido desarrollo y expansión de los libros de artistas. Entre sus mayores coautores estuvo el poeta visual y editor chileno Guillermo Deisler, sobre quien versará mi presentación. Me concentraré en su libro de artista, Poesía Visual, Proyecto para hacer un libro, sobre el cual Deisler estuvo trabajando en Chile antes de tener que partir al exilio en 1973. Quiero plantear que Deisler experimenta en este libro con algunas de las ideas que circulaban en torno a la participación en el arte y a la crítica al carácter alienante de los medios de comunicación. Mi lectura propone que Deisler realiza un homenaje al papel, con el fin de entrenar al lector para cuestionar y desactivar algunas de las estrategias de la cultura visual y su alianza con la autoridad, enfatizando la posición del lector como un co-creador. Para empezar, definir el libro artista ha sido una instancia de continuo desacuerdo crítico. De ahí que haya quienes consideran que el libro artista debe ser un objeto de arte único, sin posibilidad de reproducción, mientras que investigadoras como Lucy Lippard resaltan que su rasgo central radica en su posibilidad de ser multiplicado y de ingresar en espacios alternativos de circulación. Algunas lecturas plantean que el libro artista sería un cruce entre escultura y cine, mientras que otros lo ven más cercano a la poesía visual. Ahora bien, a grandes rasgos, comprendo que los libros de artista ponen en escena la materialidad del libro como problema y, tal como plantea Johanna Drucker, constituyen también una investigación sobre el propio concepto de libro. En este sentido, el libro artista activa diversas implicaciones vinculadas al libro como medio, tales como discutir el supuesto papel pasivo del lector, cuestionar las formas de lectura tradicionales y otorgarle un valor poético y político a aquello que aparentemente pasaría desapercibido: el pegamento, el papel, las costuras, etc. En el caso de América Latina, la participación del lector ha sido uno de los problemas más discutidos y explorados, tanto en los libros artistas como en otras manifestaciones culturales de los largos años 60. En el caso de los poetas visuales, varios de los cuales también realizaron libros de artista, hubo una apuesta por indagar aún más en las posibilidades que implica romper con la separación entre autor y lector. De ahí que el poeta uruguayo Clemente Padín explique que en la poesía experimental latinoamericana se dieron una serie de obras en movimiento capaces de asumir diversas estructuras imprevistas físicamente irrealizadas, sobre las cuales el lector debía participar. Padín destaca también el trabajo de los neoconcretistas en Brasil, el poema Proceso y la poesía al realizar de Edgardo Antonio Vigo. Y en el caso de este último, el propio Vigo explica en un ensayo que el auge de la participación en el arte constituye una respuesta crítica a la sociedad de consumo. Vigo propone que por medio de la poesía al realizar, el consumidor se convierte en un creador. Y para lograr esto, precisa Vigo que la poesía al realizar debe ser lúdica, pues cito: esa es la única vía posible para que la sociedad retome su interés y participación en el fenómeno del arte. Ahora bien, esta capacidad de hacer participar, de subvertir las leyes que dividen los géneros artísticos y separan los roles de autores y lectores, no es simplemente un juego lúdico desconectado de la política, sino que justamente en el caso de los 70, de los 80, significó un problema para las dictaduras militares del Cono Sur. Y bueno, entre las repercusiones legales, cabe destacar el arresto o el exilio de varios poetas visuales latinoamericanos, entre los cuales se encontró el propio Guillermo Deisler. Meses antes del golpe de Estado en Chile, Deisler había empezado a trabajar en poesía visual, proyecto para hacer un libro. Para ese entonces, ya era un veterano en la poesía visual y en la edición de libros artesanales. Bajo Ediciones Mimbre había editado más de 50 libros, en su mayoría de poetas jóvenes, así como también había publicado algunos propios, tales como Girl y Poemas Visivos y Proposiciones a realizar. En estos dos, Deisler ya probó o intentó experimentar con ciertos modos de hacer participar al lector, especialmente por medio del correo. En estos libros, Deisler explica justamente que él estaba interesado en buscar la reciprocidad comunicativa con sus lectores, haciendo entonces del libro un medio para establecer otras formas de comunicación.
Asimismo, aparte de Isler, experimentar con la poesía visual, estar muy en contacto con poesías visuales de toda Latinoamérica, también hizo parte del auge del arte conceptual en Chile. Especialmente participó en el proyecto de Nemesio Antunes por renovar y hacer del Museo de Bellas Artes un centro cultural vivo conectado con la sociedad. Y justamente esta es una de las primeras exposiciones en Chile en un museo nacional donde se exponen libros como parte de las curadurías de arte. Esta expansión de los códigos poéticos y la conexión del arte con lo social está presente en Poesía Visual, proyecto para hacer un libro. Este libro artista consiste en un conjunto de láminas sueltas guardadas en una sencilla carpeta. Cada lámina viene sellada con una instrucción escrita en un verbo en imperativo y está intervenida con un procedimiento diferente para que el lector realice alguna acción material sobre el papel. Por ejemplo, una lámina sellada con la instrucción desate tiene un nudo atado a la mitad de la hoja. Otra lámina a medio cortar solicita al lector que la rasgue. Y en otra incluye una bolsa de papel para que el lector deposite los restos de su lectura y los deseche. El libro, pues, no busca permanecer como un objeto, sino volverse una cosa, rompiendo su cualidad funcional. De esta manera, el libro cobraría estructuras imprevistas, como diría Padín, dejando abiertas preguntas sobre qué otros usos y funciones posibles puede tomar un libro. Deisler parece entender que el proceso de lectura debe dar como resultado un cambio material visible. Un libro que deja de parecer un libro. Participar implicaría, como sugería Vigo, que el lector deje de ser tan solo un consumidor pasivo y pueda cumplir un papel de creador, trastocando entonces una aparente fijeza de los roles en las esferas del arte y la literatura. Este libro de artista busca desentrenar al lector para entrenarlo a leer de otras maneras. Deisler escribe que este proyecto busca efectuar una sucesión de rupturas con el sistema libro hasta su completa destrucción con el término de la lectura. Y para lograr este propósito, el poeta opta por la estrategia visual de utilizar sellos. Los sellos han sido usados tanto en el arte correo como en los libros de artistas, especialmente para explorar el funcionamiento de algunos recursos visuales de las instituciones burocráticas. Por ejemplo, el poeta y artista visual mexicano Ulises Carrión destaca este aspecto cuando afirma que que hay muchos símbolos de poder, cito, pero ninguno tan vulgar y mezquino como los sellos de goma. Su falta de sofisticación y glamour parece contradecir el enorme poder que transmiten. Me interesa este punto que advierte Carrión. La sencillez visual del sello tiene, paradójicamente, un efecto social determinante. Así, Deisler utiliza esta forma de impresión gráfica para dar cuenta de cómo funcionan ciertas estrategias visuales para el disciplinamiento social y cómo también imágenes tan anodinas, sin glamour, como dice en Carrión, pueden ser, a pesar de todo, efectivas ideológicamente. Al inventar e intervenir este proyecto de libro, Deisler busca entrenar al lector para percibir y cuestionar cómo la producción visual puede naturalizar órdenes y deseos, especialmente en alianza con la sociedad de consumo, y así como también a reflexionar sobre otro problema fundamental de los 60, que explorarán sobre todo artistas conceptuales, que son las ideas de McLuhan en torno al medio como mensaje. Por tanto, la simplicidad material de este libro artista apunta a que el lector indague en cómo la manipulación de los medios va, pues, justamente, más allá del contenido. Y para dejar en claro su objetivo, Deisler incluye esta imagen, este papel mecanografiado que estamos viendo, en el que explica cómo sus proposiciones al realizar buscan hacer reflexionar al lector sobre el grado de alienación que producen los medios, la publicidad y el consumo. Ahora bien, a mí lo que me parece interesante, que siempre ha estado en mi cabeza desde que vi este proyecto, es que Deisler podría haber elegido cualquier otro medio de expresión para materializar esta crítica al carácter alienante de los medios masivos, de los medios de comunicación, y sin embargo, elige el libro como medio a explorar e intervenir. Y revisando uno de sus cuadernos de trabajo, encuentro que Deisler buscaba en principio hacer de este proyecto de libro un homenaje al papel. En vez de estar compuesto de diversas instrucciones, el libro iba a consistir, aparentemente, en una suerte de catálogo de papeles, delgado, grueso, perforado, cuadriculado, arrugado, etc. Este homenaje no era una apuesta formalista para explorar la especificidad del medio, sino una reflexión sobre las posibilidades políticas del mismo.
Este arreglo o catálogo de experiencias táctiles da cuenta de las diversas posibilidades funcionales del papel y de su facultad para ingresar o intervenir en contextos y espacios heterogéneos. Así pues, cada tipo de papel pareciera adelantarnos su posible contenido, por ejemplo, papel de regalo y consumo, o papel perforado y archivo, así como también puede cumplir una función de acción social, por ejemplo, al hacer circular ideas o llamados de forma encubierta. Y esto último me interesa por cómo, por ejemplo, tras su regreso del exilio en Inglaterra, el artista y editor mexicano Felipe Ehrenberg dará clases clandestinas en México sobre cómo usar el mimeógrafo, en un momento en que justamente se prohibía en ese país el uso de dispositivos de reproducción que no estuvieran registrados legalmente. Por tanto, yo he estado pensando cómo este homenaje al papel como medio y también al papel del lector como co-creador implica un reconocimiento a cómo prácticas visuales como las del libro de artista hacen posible otros modos de conexión entre arte y política para producir espacios de participación y denuncia. Por ello, no es de extrañar que justamente en la última página del proyecto, de este proyecto inédito, iba a consistir en una proclama. Hoy a las 5, todos en la Plaza del Mercado. Proclama que a su vez da cuenta de una genealogía política de la poesía latinoamericana, especialmente de la antipoesía parriana, y su búsqueda de expandir los lenguajes, los medios de lo poético. Esta proclama a mí me hace pensar, por ejemplo, en el manifiesto de Nicanor Parra y su llamado, entre otras cosas, una poesía de la plaza pública y una poesía de la protesta social. En suma, para no pasarme del tiempo, la apuesta participativa de Deisler en este proyecto de libro constituye un modo de indagar en formas alternativas de comunicación visual que no pasan por las prácticas de la sociedad del espectáculo ni por los medios masivos. Deisler entrena al lector para que su lectura implique también la realización de actos materiales. Y a diferencia de Clemente Padín, quien en su libro de artista Happy Bicentennial ofrece instrucciones al lector para fabricar una bomba casera, Deisler busca más bien entrenar al lector para ser capaz de observar y desarmar el funcionamiento alienante de la cultura visual y de sus materializaciones. Gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Vamos a pasar, si les parece, a la siguiente comunicación y luego dejamos entonces las preguntas, los comentarios para el final. Vamos a escuchar entonces a Leo Bazzurro. La comunicación se titula Firmar, desapropiar y poner en circulación los usos de los timbres en la poesía visual de Juan Luis Martínez y Guillermo Deisler. Es cierto que es una mesa chilena, de poesía visual chilena, ¿no? Escuchamos, Leo. ¿Me escuchan? Buenas tardes a todos. Estoy medio perdido compartiendo la pantalla. A ver si... Al momento se ve... Ahí se sí. ve la... Podés ampliar al máximo el slide. ¿Ahí? Ahí está. Ups. Ahí se ve bien. Okay, voy a de vuelta. Okay, a ver si... Bueno, primero un agrado poder estar acá, poder estar presentando con personas interesadas en poesía visual, en estos cruces particulares que no son tantas personas, pero como al hacer estos encuentros por fin como podemos ver quién más comparte los intereses, nuestros intereses. Preparé este trabajo, no sé si voy a alcanzar a presentarlo entero, espero que sí. Básicamente analizo, no quería hablar en general de la obra de Martínez y de Deisler, más bien quería abordar un tema específico que pienso comunica la obra de estos dos autores, que si bien no tuvieron conexión biográfica o no ha sido comprobado que se hayan conocido ni que hayan colaborado, hay muchos aspectos que los conectan en el sentido de sus propias poéticas, sus búsquedas, el uso de la poesía visual, la producción de libros de artistas, su trabajo editorial, etc. ¿Okay? Entonces, empiezo. La producción de sellos de artistas o sellos experimentales se ha desarrollado a la par que la poesía visual, el arte correo, el arte conceptual, la performance y los libros de artista. Sin duda, todas estas disciplinas o géneros se contaminan y potencian mutuamente. Como antecedentes de la creación de estampas con fines artísticos, en el arte de correo y el gran monstruo,
Ulises Carrión menciona Courage Bitters, Dieter Roth, Ben Vautier, a su vez el Fluxus y por cierto el mail art de los años 60, 70 y 80. Pero ¿para qué sirve un sello de goma? Es algo que se pregunta y que Alejandro ya estaba introduciendo, Ulises Carrión. ¿Por qué se utilizan sellos de goma con fines artísticos? Los sellos son dispositivos burocráticos, ¿no?, que cumplen una función determinada. Los encontramos en oficinas, en notarías, en bibliotecas, en universidades, en correos y en otras instituciones gubernamentales o privadas. Los sellos de artista, como los llama Ulises Carrión, se apropian de los sellos institucionales, es decir, se apropian de la función de los sellos para certificar, validar o autenticar un documento o una obra, y los utilizan con fines distintos y en diversos contextos, tanto materiales como institucionales. Además, ciertamente los sellos de artistas corresponden a una tecnología de reproducción mecánica, en el sentido de que Walter Benjamin les atribuye, y se alinean así con otras tecnologías, como grabados, negativos fotográficos, fotocopias y actualmente copias digitales. El sello de artista sí es considerado como un ready-made, pero lo interesante es que no es solamente un objeto el que es apropiado, sino un procedimiento el que ha sido apropiado. En este contexto, los sellos han sido utilizados como dispositivos de experimentación. Dicha experimentación recae no solo en la imagen impresa, es decir, en sus cualidades estéticas, semióticas, o en las diversas alteraciones de la imagen, fragmentación, duplicación, borrado, etc., sino en las funciones o los usos que se le pueden dar a los sellos y a los timbres. Así existe una función performativa ejemplar de los sellos. El gesto mismo de estampar un sello transforma la superficie, es decir, el papel, el sobre, el libro, la carta, la ficha o el documento, y altera su estatus ontológico. Por ejemplo, es un sello y una firma aquello que distingue un original de una copia en una notaría. Asimismo, como veremos, y como ya ha sido introducido por Alejandro, existe un notorio uso político de los sellos. Como antecedentes fundamentales en el contexto latinoamericano, respecto a la importancia de los sellos, se puede mencionar brevemente a Edgardo Antonio Vigo, de Argentina, Clemente Padín, Uruguay, Guillermo Deixler, como decíamos, en Chile, en Brasil, Pablo Bruschi, Falves Silva, Cildo Meireles también hizo sellos, Paula Miranda, y como voy a hoy día tratar de incluir también en esta lista, Juan Luis Martínez. Aquí ingresó. Un texto fundamental ha sido nuestro libro internacional de estampillas y matasellos, que básicamente fue editado por Edgardo Antonio Vigo. La obra consiste en una revista ensamblada en donde participan numerosos colaboradores de todo el mundo, y como puede aquí verse, se denuncia a sí misma, bueno, va de 1939 a 1993, tiene 20 volúmenes, una gran obra, y se enuncia como una filatelía marginal, creativa y paralela. Algunos ejemplos que podemos encontrar dentro del libro internacional de estampilla y matasellos, los pongo acá. Como ven, el poema, aquí se ve inmediatamente cómo se compone un poema visual a través del uso de sellos y estampillas. Como siempre, la imagen de Duchamp es un antecedente fundamental, aparece en el libro 4. En la del medio vemos inmediatamente una colaboración de Guillermo Deixler, en donde es bien interesante que es su huella digital como un signo de identidad, pero a su vez exactamente la misma lógica de poner tinta y ocupar el dedo, ¿no?, como un sello, como un timbre. Y artista Cavellini, que a su vez demuestra una performance con su sello. A dicha colaboración pueden sumarse las obras colectivas editadas por Ulises Carrión, muchas de ellas posteriormente publicadas en el diario de estampas de artistas Robert. Creo que aquí lo había mencionado también, Robert Stamps, Teoría y Práctica. Entonces, como decía, la conexión entre ambos poetas, entre Martínez y Deixler, no es directa, no es geográfica, no hubieron colaboraciones, sin embargo, comparten en gran medida una poética, yo diría, y en ese sentido voy a empezar hablando de Martínez brevemente. Como breve contexto, Juan Luis Martínez nace en Valparaíso en 1942 y muere en Villa Alemana en 1993. Su producción se enmarca dentro de la poesía visual, libro de artista, neo-postvanguardia, sobre todo neo-dada.
En su vida publica únicamente 2 obras, la nueva novela, que estamos observando aquí en pantalla, en 1977, y la poesía chilena en 1978. Ambas obras han sido consideradas por Eugenia Brito, Van Traub, Felipe Casen y otros como una de las obras más experimentales en Chile de los años 70. Posterior a su muerte, aparecieron más obras, entre ellas El poeta anónimo o El eterno presente de Juan Luis Martínez, publicado en Brasil por Cossach Naifi, y aquí podemos ver un ejemplo de un poema visual, es un soneto visual hecho con el texto de un soneto recortado en collage y organizado en formas de sonetos, 2 cuartetos y 2 tercetos. Sin embargo, no es este el momento de introducir la obra de Martínez en general, sino específicamente de abordar la poesía, una obra en particular que es la poesía chilena, porque es ahí donde vamos a encontrar el asunto de los sellos. Entonces, la poesía chilena, publicada en 1978, tiene 500 copias. Como comentado, Polanco, Scott Weintraub, Felipe Cases y otros, la poesía chilena es una obra inclasificable. Consiste básicamente en un objeto de arte que puede leerse como un libro artista, un libro objeto, un libro ensamblado, poesía visual. La obra se compone de una caja de cartón en cuyo interior encontramos un librillo, cuyas páginas corresponden a fichas de lectura o fichas bibliotecarias, y adentro a su vez hay una bolsita con tierra titulada Tierra del Valle Central de Chile. Las fichas bibliotecarias señalan el nombre del autor, título del libro, editorial, fecha y lugar de publicación, las páginas, por supuesto el título del poema. Las fichas señalan, solo 5 de las fichas incluidas en el texto tienen texto, en la obra tienen texto registrado, como estas, por ejemplo, pueden observar. Dicho texto corresponden a poemas, están citando a poemas relativos a la muerte, escritos por los principales poetas chilenos del canon, digamos, de la poesía chilena: Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Pablo de Roca, Vicente Huidobro, es decir, el canon, ¿no? El foco puesto en la identidad nacional, a su vez, en la chilenidad, se lleva hasta el paroxismo en la inclusión de banderitas chilenas, más de 30 banderitas chilenas en el resto de las obras. No tengo tiempo para analizar en detalle esto, pero claramente aquí hay yo lo leo como una burla al nacionalismo exacerbado que estaba ocurriendo en ese entonces en la dictadura, que fue publicado en la mitad de la dictadura. Pues bien, el canon de la poesía chilena, compuesta por autores ya fallecidos al momento de la publicación de la poesía chilena, se verifica digamos, se acentúa en el hecho de que se introducen fotocopias de los certificados de defunción de los mencionados poetas. De esta forma, ahí están los certificados de defunción, por ejemplo, aquí es el certificado de defunción de Gabriela Mistral, y en la derecha de Pablo Neruda, que a su vez incluyen sellos fotocopiados del registro civil. De esta forma encontramos en una misma página de la obra las fichas bibliotecarias con información fidedigna relativa a un poema específico, escrito por Neruda, Mistral, de Roca, Huidobro, y superpuesta en la página la fotocopia del respectivo certificado de defunción. Como ven, es un montaje bien complejo que Martínez está tratando de hacer. Como mencionaba, lo importante, o el punto que quiero mencionar aquí, es que estas obras, en particular las fichas de lectura que tienen información bibliográfica, incorporan un sello de la Biblioteca Nacional. Por fin llegó el punto, ¿no? Pues bien, los sellos impresos de la poesía chilena de Martínez son indistinguibles de los sellos oficiales usados por la Biblioteca Nacional. Comparten el mismo color, la tipografía, el mismo diseño. Pero evidentemente los sellos no fueron puestos por funcionarios de la Biblioteca Nacional, sino por Martínez mismo, o por alguien colaborando con Martínez. ¿Cómo entender este gesto entonces, no exento de humor y parodia? Mi lectura es que Martínez utiliza los sellos de la Biblioteca Nacional con múltiples propósitos. Pero antes de comentarlo, resulta fundamental reparar en que la influencia fundamental de la poesía chilena es la obra de Marcel Duchamp. Duchamp está aludido en la portada y en la contraportada de la poesía chilena. En efecto, en la portada vemos una cabeza con una estrella de 5 puntas rapada. Esta imagen es una apropiación de la tonsura de Marcel Duchamp, fotografiada por Man Ray.
en 1919. Y en la contraportada vemos una fotografía de un lavamanos, nuevamente aludiendo al famoso urinario de Duchamp. En este sentido, la poesía chilena de Martínez Duchamp debe leerse como una máquina duchampiana. En esta lectura cabe mencionar que Duchamp inventa un método para producir copias originales que toma directamente su padre notario. El método consistía en agregar la expresión notarial por copia conforme a las reproducciones de sus obras hechas por él mismo o por otros, de forma así que las copias de los ready-made resultan autentificadas y consideradas como nuevos originales. Yo planteo que de forma análoga a la apropiación de la tonsura y la fuente de Duchamp, Martínez se apropia de este procedimiento de Duchamp a través de uso de los sellos bibliotecarios. Es decir, los sellos de Martínez aparentan ser sellos de pertenencia a la biblioteca, pero en realidad funcionan como firmas anónimas del autor y como marcas de originalidad. Pienso que funcionan como firmas autoriales en el sentido de que, tal como el gesto manual de firmar, existe en el gesto de estampar una acción que produce diferencia y singularidad. Es sin duda una forma única de firmar la obra, en el sentido de que el gesto mecánico y repetitivo de estampado no permite un acceso directo a la interioridad o la mano del poeta. Sin embargo, son precisamente las pequeñas diferencias o infradiferencias en el sentido de Duchamp, en la posición del estampado y la intensidad de la tinta, aquello que hace de cada obra, cada copia de la poesía de Duchamp, un ejemplar distinto y único. Existe además una segunda función que me parece sugerente. Si los sellos institucionales se imprimen sobre los ejemplares que son propiedad de la institución, luego los sellos simulados representan una especie de donación simbólica de la obra. Es decir, mediante el sello, el efecto performativo consiste en aseverar que todas las copias de la poesía chilena pertenecen a la Biblioteca Nacional, como patrimonio nacional, y no a Martínez mismo. En este sentido, leo en Martínez también un gesto de desapropiación, en la línea que plantea Cristina Rivera Garza de Los muertos indóciles, neoescrituras y desapropiación. Este gesto de desapropiación simbólica tiene un valor político muy importante porque reniega el rol del autor como el dueño exclusivo individual de su obra para indicar que el dueño es más bien colectivo, es decir, la nación o el público lector. 2. Como el tiempo. Quisiera ahora abordar... Un minuto y medio, perdón, un minuto y medio okay. más o menos. Sí, sí. Porque, bueno, claramente no voy a alcanzar a presentar sobre Guillermo Deisler, pero básicamente lo que había querido decir sobre Guillermo Deisler son los distintos usos que tienen los sellos. Por una parte, usos creativos en el sentido de formar una iconografía, y por ejemplo, este sello lo utiliza en muchas de sus obras, y representa un chasqui como el mensajero inca que transmite el correo postal. Ese es, digamos, un primer uso. Un segundo uso claramente corresponde a generar o ejemplificar la creación de una red de colaboradores, donde cada persona que manda una obra, como también pasaba con Vigo, pone su sello con su nombre, con su dirección, y así se genera una red de colaboración. Y finalmente, también en el mismo sentido de apropiarse de documentos y de alterar el sentido burocrático original que tenían, Deisler también hace obras como Stamp Book, en donde se apropia de documentos dados de baja después de la caída de Berlín, y estos documentos, digamos, son timbres y sellos que los reutiliza, los recicla, y acá, bueno, había puesto algunas muestras con alguna traducción con Google, para poder ver también el significado y lo que se transforma, digamos, en poesía visual. A su vez, bueno, también sirven, por supuesto, para componer poemas visuales, al poner los sellos en soportes, en este caso también documentos apropiados de agendas o diarios. Y como conclusión, simplemente decir que, bueno, como decías, ¿cómo se relacionan? Ambos, Deisler y Martínez, tienen una gran labor como editores y creadores de libros de artistas, son figuras híbridas, poetas y artistas visuales, transdisciplinarios, rupturistas. Ambos proponen poesía y arte de la apropiación, siguiendo a la estética neodada, el fluxus, poesía visual, y particularmente lo que me interesaba es que ambos tienen usos muy experimentales de los sellos de artista, que no solamente son estéticos o semióticos, sino que son conceptuales y performativos, que tienen una función clara que altera el sentido del soporte y de la circulación de la obra. De allí que hablara de firmar, desapropiar o poner circulación como esos usos del sello. Eso, muchas gracias.
Gracias, Leo. Pasamos entonces ahora a la comunicación de Franklin Valverde. Su ponencia se titula A Visualidade Poética na Obra Artefactos, de Nicanor Parra. Así que vamos a escucharlo. Sí, no sé si, disculpen por mi portugués, hago sí, bueno, lo que puedo. yo hice la presentación en portugués, ¿no? Yo envié la presentación para que proyectaran, ¿no? No sé si fue para ti que se llegó, pero las mensajes que antes de empezar la mesa, me sí, dijeron creo que sí, que estaban Cayo, por la... Cayo Hola. sabía que habían recibido. Y Cayo de eso. Casa Rosas, no Bueno, sé si ahí. ya está. Eso, maravilla, ya está. Voy a hacer Perfecto. la presentación en portugués, ¿no? Já está. Obrigado, Perfecto. obrigado, Júlio. Obrigado. Voy a hacer la presentación en portugués porque la elaboré toda en portugués, pero si es necesario después algo no quede claro, puedo después hacer las explicaciones en español, ¿no? Entonces vamos a empezar a visualidade poética na obra Artefactos do Nicanor Parra. Próxima, por favor. Bom, então, o Nicanor Parra é um grande poeta chileno, né, um poeta centenário. Entre a sua principal obra, né, está o antipoema, a antipoesia, né, foi o criador da antipoesia, que é uma grande crítica à poesia vigente, à poesia mais tradicional chilena. E ele surge com a antipoesia e, dessa forma, eu posso dizer que ele revoluciona a maneira de se fazer poesia no Chile, e não só no Chile, como também, posso dizer, na América Latina, uma poesia escrita em espanhol, né? E entre as várias obras dele, eu queria dar destaque para Artefactos. Próximo slide, por favor. Essa obra Artefactos, ela surge em 72, né? Ela surge em 72 e é uma obra que ela tem uma forma muito sui generis, né? É uma caixa com 121 postais, né? E esses postais aí são todos eles trabalhados na diagramação feita pelo Juan Guillermo Tejeda. Nessa caixinha você tem todos os poemas do Nicanor Parra, do Artefactos. Próxima. E na verdade, esse Artefactos, a gente pode considerar como a explosão do antipoema. Isso são palavras do próprio Nicanor Parra, né? A explosão do antipoema, que ela, de uma certa forma, revoluciona a maneira, digamos, mais usual de se fazer poesia, como nós vamos ver mais adiante na exibição dos poemas dessa obra Artefacto. Outro dado importante, essa obra foi confiscada, parte dela, dessa edição, foi confiscada e destruída pela ditadura do Pinochet, logo em 73, quando ele derrubou o governo do Salvador Allende, né? E essa é uma criação do Nicanor Parra que merece um pouco mais de atenção. Em geral, as pessoas estudam muito mais a antipoesia e deixam de lado algumas outras obras, como os Trabalhos Práticos, por exemplo, e essa Artefactos. Próximo slide. E o que eu vou fazer aqui é mostrar o diálogo que existe entre essa obra, né, que foi editada em 72, e a poesia concreta, né, que hoje já está totalmente estabelecida, a poesia concreta visual, né, mas que, digamos, em 72 estava, digamos, tinha 10, 12, 13 anos, né, digamos assim, de maior divulgação. E a gente pode ver que essa obra do Nicanor Parra cria um diálogo com o concretismo, principalmente, né? Próximo slide. O que se destaca da poesia concreta nessa obra do Parra? Esse diálogo ele recupera o quê? Muitos dos elementos que estavam no plano piloto da poesia concreta, que era, por exemplo, o fim do ciclo histórico do verso, como unidade rítmico-formal, né, que é uma das grandes bandeiras que o concretismo brasileiro, né, defendia, né, para essa nova poesia. Criava, né, buscava, melhor dizendo, a essência da palavra como motor do poema,
trabalhava também uma nova arquitetura poética, né, da página, buscando o quê? Explorar os espaços em branco da página, fazendo com que esse espaço em branco fosse um elemento de significação e, ao mesmo tempo, integrando ele ao poema, fazendo ele com parte inerente desse poema. Próximo. Também a gente pode fazer um link com a poesia visual, né? Que naquela que, pelas definições do Filadelfo Menezes, é aquela poesia que as imagens elas fazem parte inerente do poema. Você não pode separar essas imagens, né? E aqui, por exemplo, nós temos nesse exemplo aqui, né, do Nicanor Parra, que o elemento que ele explorou aí do concretismo seria o motor a palavra como motor do poema, né? Venceram, pero no convenceram. Tá? E a gente vê nesse primeiro, nesse slide, nessa figura, melhor dizendo, à esquerda, para quem olha, que ela toda cheia, bem formalizada, como se fosse um monumento, né? Vencerão, pero no convencerão, né? E aí depois a outra imagem à direita apontando, vem, né? Olhem, né? Venceram, pero no convenceram, né? Ou seja, ele trabalha com essa coisa da palavra como o motor do poema, né? Vencerão, venceram, pero no convenceram, ou seja, ele acaba quebrando a palavra do convencerão, do convenceram, né, no pero no com. Próximo. Aqui nós vemos o quê? Né? O trabalho da arquitetura da página, né? No poema Toro, né? Toro, vaca de sexo masculino, né? A gente vê que a letra O, por exemplo, ao final, ela funciona como o testículo do touro, né? Ou seja, a vaca de sexo masculino. É uma brincadeira que ele faz, é uma forma bastante lúdica, né? De uma forma escrita, de certa maneira também recuperando um pouco uma poesia mais caligramática, né? E do outro lado, a gente vê que ele trabalha com a arquitetura da página. Todo é poesia, menos la poesia. Né? Então, a gente vê pelas figuras que ele agrega uma série de filigranas todas, formando a imagem da palavra todo, né? Dizendo que todo é poesia, mas, ao mesmo tempo, ele procura trabalhar, né? Dizer menos a poesia. Né? Então, ele acaba criando uma certa paradoxa, uma análise paradoxal dentro do que seria tudo é poesia, mas ao mesmo tempo menos a poesia é poesia, né? Enfim, ele acaba trabalhando com isso. Ele sempre procura buscar uma forma bastante criativa e contestatória do próprio fazer poético, como a gente vê nesse poema. Próximo. Claro que cantam bem. E aí, né? Isso que se destaca no poema. Claro que cantam bem. E depois, ao lado, assim, meio que escondidinho, está lá. Pero Violeta Parra, hay una sola. Né? Ele trabalha com esse espaço em branco, né? Procurando destacar esse verso, digamos assim. Né? Claro que cantam bem. Né? A Violeta Parra era irmã do Nicanor Parra. Né? E sempre tinha aquela coisa, ela canta melhor, né? Canta bem, tudo bem, elas podem cantar bem, mas a Violeta Parra só existe uma. Né? E essa coisa do só existe uma mostra o quê? Que ela está meio que isolada das outras. Né? E isso ele procura mostrar isso de que maneira? Né? Utilizando o espaço em branco e ao colocar o dito, né? Pero Violeta Parra, hay una sola, no canto isolado na página. Né? E o resto da página toda, né, do poema todo, muito mais espaço em branco, né? Mostrando isso de uma forma, trabalhando que o espaço em branco da página como um elemento de significação. Isso é uma das características que ele, digamos assim, dialoga fundamentalmente com o quê? Com a poesia concreta. Próximo. Nessa arquitetura da página também é explorada, né? Quando ele coloca um crucifixo, né? El buen ladrón, el malo ladrão e el del medio, né? E aí diz los tres ladrones, né?
Claro, é de uma certa forma uma crítica, né, à religião, né? Ele é uma pessoa extremamente crítica às religiões, né? Até o espírito anarquista dele. Então, de uma certa forma, ele vem questionar isso e colocar todos como ladrões, né? Ou seja o bom ladrão, seja o mau ladrão, como a própria instituição religiosa, né? E isso ele faz com o principal símbolo do cristianismo, né? Trabalhando a forma da cruz. E no outro poema, à direita, né, da página aí que nós estamos vendo, dime se te molesto com mis lágrimas. E a palavra lágrimas, né, escorrendo como se fossem as próprias lágrimas, né? Ou seja, ele trabalha a arquitetura típica da poesia concreta na construção do seu poema, fazendo com que a palavra lágrimas escorra pela página toda. Próximo. A imagem inerente ao poema, né? Que isso já vem mais da própria poesia visual, né? Las gracias siguen siendo tres: libertad, igualdad, fraternidad. Tá? Se nós retirarmos essas imagens, né, e olharmos essas frases, ela perde muito do seu significado, porque a imagem ela complementa. Na hora que a gente vê a liberdade do sujeito atrás das grades, a igualdade da mansão com o casebre, ou as pessoas brigando quando se fala de fraternidade, né? Sem essas imagens, perde-se um pouco essa crítica que o Parra faz, né? De que as gracias siguen siendo três: liberdade, igualdade e fraternidade. Mas que, na verdade, não existe, né? Liberdade, nem igualdade, muito menos a fraternidade. Ou então, como outro poema, né? Bien, e agora, quem nos libertará de nossos libertadores, né? E aí a crítica, né, sempre das grandes manifestações que há, os grandes líderes que surgem, né, como sendo os libertadores das suas nações, mas que estão sempre, na verdade, dominando o que ele acaba de libertar, mas, afim, acaba sendo o dominante nesse novo governo. De uma certa forma, ele mostra que as elites, quando estão, né, nos movimentos, os movimentos de libertação, né, uma crítica que se faz, que aquele que se colocava como o grande libertador acaba se transformando no algoz ou no ditador. Tá? Essa é a crítica que o Parra procura fazer, dessa forma muito gráfica, como a gente vê, que está bem clara, né? Ou seja, um segurando o outro e quem que vai libertar dos libertadores. Né? Próximo. Entenda, companheiro, não se trata de dogmas religiosos. Né? O fim do verso tradicional é a incorporação das imagens. E aí, no caso, é uma crítica anarquista, né? O próprio espírito do Nicanor Parra, né? No qual ele coloca: entenda, companheiro, não se trata de dogmas religiosos, mas ele faz a crítica que muito dos comunistas, né? Ele tinha sempre um embate, às vezes, com os comunistas, a questão da foice e do martelo, né? Com que o pessoal era extremamente usava os dogmas do comunismo como se fosse religião. E ele procura fazer essa crítica, uma crítica pelo viés anarquista do próprio espírito do Nicanor Parra. Próxima. Aqui uma outra, duas versões de um mesmo poema, né? Crucifiquemos este gato e veamos que passa, né? Uma imagem do gato simplesmente, as frases, e a outra no próprio crucifixo e o gato em cima da cruz, né? São duas versões do mesmo poema, né? E mostra aí a necessidade, né? Ou digamos, o quanto é importante a imagem dentro do poema, né? A imagem faz parte do poema. Não dá como você dissociar a imagem desse texto, né? Isso é típico da poesia visual, incluindo, inclusive, elementos também de estruturação de página da poesia concreta. Próximo. Aí, nós, voltando um pouquinho, né, a gente consegue ver aí, por exemplo, né, foi editado um livro do Nicanor Parra, né, chamado Chistes para desorientar la política e poesia. Ele faz umas jogadas com o nome, né? Chistes para desorientar, né? Com o próprio nome dele, né? E aí nós vemos o poema que nós acabamos de ver, né? No slide anterior,
né? Crucifiquem este gato e veamos o que passa. As frases nessa edição que foi feita aí por essa editora uma editora espanhola, a gente vê o quanto que perde, né? Se nós vamos olhar só essa frase, ela fica destituída da força que tem a imagem dentro desses poemas visuais do Parra, né? E se a gente for olhar no poema seguinte, né? Se confirma mi tesis, el amor, el que destruye al hombre. O texto, pura e simplesmente, como está nesse livro dessa edição espanhola, é uma frase, tudo bem, que você vai refletir algumas coisas, mas ela ganha uma dimensão totalmente ampliada se você olha o poema ao lado que você encontra nesse livro Artefatos, né? Se confirma mi tesis, el amor lo que destrui al hombre, né? Ou seja, o cupido, né, de muletas, né, e todo estropeado, como diriam em espanhol, todo machucado, todo ferido aí. Então, essa imagem ela é fundamental e mostra a necessidade de você não separar o texto, como foi feito nessa edição espanhola, da obra original Artefactos, como nós estamos vendo aí nessa imagem que tem o cupido dentro do coração. Tá? Foi uma apresentação bastante, digamos, rápida, né? Porque a 15 minutos não dá para aprofundar muita coisa, mas eu acho que eu mostrei, pelo menos assim, rapidamente, esse diálogo, né, do Parra, né, juntamente com elementos da poesia concreta e também da chamada poesia visual. Eu também tenho no próximo slide indicações da bibliografia que foi utilizada, e eu fiz em português, eu montei essa apresentação em português e abro aqui para qualquer dúvida ou esclarecimento, complementar em espanhol, porque eu acho que a boa parte do público de hoje, né, é um público hispano-falante, né? Ou seja, agradeço a oportunidade de apresentar o trabalho e qualquer dúvida que ocorra, estou à disposição para tentar esclarecerla em espanhol, já que a apresentação foi feita em português. Muitíssimas graças. Obrigada. E obrigado aí pelo pessoal ter passado meu slide, que eu estou apresentando no tablet, y no funciona muy bien si hago la presentación de los slides por el tablet. Entonces, por eso que envié la presentación anterior relación. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, muchísimas gracias, doctor Valverde. Vamos a dejar entonces el espacio del chat o alguna pregunta que quieran formular o comentarios sobre las presentaciones de hoy. Yo quisiera agradecer a los participantes, también a los organizadores. Julio Mendoza, sé que estuvo trabajando muchísimo desde hace varios meses en esta propuesta que por fin se llevó a cabo y un gusto ser parte de este gran proyecto. Realmente la actualidad de la poesía visual sorprende y que nos encontremos de distintos países también, ¿no? Enhorabuena, parabéns à organização pelo trabalho. Eu teria um breve comentário a fazer. Posso começar, Ornella? Pode. Eu queria falar a edição, vou falar em espanhol porque dialoga exatamente com a apresentação de Alejandro e de Leo. Ambos dijeron de la utilización de los sellos para la composición del poema. Eso me hizo acordar que a unos años yo edité un pequeño libro de artista, un libretito, que se llama Burrocracia. Y este libreto fue totalmente hecho con sellos, ¿no? Totalmente la edición toda fue impresa con los sellos de goma, ¿no? Y toda así, uno por uno, timbrando los sellos y la realización de este librito de artista que de una cierta forma dialoga también con el trabajo de Dreisler y de otros grandes poetas visuales. Solo un registro. Gracias. Buenísimo. ¿Sería posible después poder acceder al trabajo para poderlo ver? Me envía la dirección después por email y ponemos de acuerdo y hago llegar un ejemplar hasta ti. Muchísimas gracias, buenísimo.
Gracias. Júlio, pode fazer uma... Obrigado, graças. Não hablo espanhol como Franklin, vou fazer a pergunta em português mesmo. O que eu queria perguntar para os três, como eles veem esta relação entre a poesia experimental nesses diferentes países, principalmente os países de língua espanhola e o Brasil no continente sul-americano. Pelo que tenho visto, essas relações têm sido muitas vezes distantes e há um desconhecimento pelo menos de parte considerável da produção de muitos poetas importantes, das diversas partes envolvidas, dos diversos países, das diferentes culturas. Gostaria de saber como vocês veem isto, essas relações entre nossos países, no campo da poesia experimental. Olha, Júlio, rapidamente, né, eu passo a bola para o Alejandro e para o Léo. Eu acho que o Brasil, os países latino-americanos, né, que é uma das áreas de atuação minha, de paixão, que é trabalhar com a América Latina, eles têm muito mais informação a respeito de nós, brasileiros, do que nós produzimos, do que nós em relação a eles, né? Eu acho que a gente está em débito enormemente com a América Latina. Você fala em Deisler aqui no Brasil, ninguém conhece você, outras pessoas que se dedicam a isso. Agora, muitas pessoas não conhecem, nunca ouviram falar. Edgardo Vigo, idem, né? Clemente Padim, como está vivo e vem para cá e para lá e tal, algumas pessoas conhecem. Agora, os outros grandes poetas, ninguém conhece nada, ou muitíssimo pouco. Nós estamos em débito. Eles conhecem muito mais do que é feito aqui no Brasil em termos de poesia concreta e poesia visual. Eu queria fazer uma pergunta nesse sentido da pergunta do Júlio. Pode ser? Vamos a dejar primero continuar con la pregunta y luego avanzamos. Hay una pregunta más de Ivo que está relacionada, la reitero para que puedan sumar la respuesta. Pregunta Ivo Vidal si hubo alguna relación de alguno de estos chilenos con poetas concretos brasileños. Precisamente Franklin explicó la vinculación con el concretismo, al menos con el plano piloto, ¿no? la propuesta de Campos y de Piñatari. Y bueno, Alejandro y Leo, queda el micrófono abierto y luego pasamos a Rafael. Bueno, para añadir algo, bueno, lo primero con la pregunta de Julio, sí, creo que en mi caso, que yo estudié literatura en el pregrado, llegué a conocer de poesía visual más sobre los concretistas brasileños que sobre otros poetas visuales de América Latina. Así que mi llegada a la poesía visual pasa por Brasil primero, antes de América Latina, de la América hispánica, perdón. Y conectando con la pregunta de Ivo Vidal, Deisler tenía mucha comunicación con Paulo Brodsky. De hecho, en algunos de sus libros de artista de Found Poetry, Deisler incluye sobres del arte correo de Paulo Brodsky como parte de los libros. Entonces él tenía más comunicación en ese caso con Brodsky. Sí, yo diría que en realidad la poesía visual en general es un género bastante menor, tanto en Chile como en Latinoamérica. La impresión que uno tiene como latinoamericano es que en Brasil al parecer tiene mayor expansión relativa. Y con respecto a las relaciones, hasta donde yo sé, Deisler es de los pocos que, digamos, en la época de 60, de los 70, tuvo comunicación directa, porque en realidad yo creo que fue, si no, el artista chileno, probablemente el artista chileno que más redes internacionales hizo, si no estoy equivocado, o uno de los que más se enfocó a eso. Hasta lo que yo averigüé, por ejemplo, con Martínez, no hay ningún indicio de que haya visto o conocido, seguramente conocía, pero no hay citas, no hay de poesía concreta brasilera, a pesar de que las similitudes son, o que la comunicación es bien intensa. Pero sí, no pareciera ser que es tan intensa a nivel histórico, digamos, las relaciones, a pesar de que tienen muchas similitudes. De manera podría agregar a esa pregunta también, precisamente, bueno, en mi caso
estuve un poco más interesada en mis estudios en Edgardo Vigo, pero lo que sucede aquí en Argentina es que la recepción más nueva se realiza en el ámbito de las artes visuales, justamente por todo este trabajo experimental, con sellos, con la página, y no tanto a nivel de la enseñanza, por ejemplo, en carreras de letras, como se ocurre en Brasil, en las universidades, poesía concreta se incluye dentro de los planes de estudio, ¿verdad? Entonces, a nivel, digamos, como señalaba Alejandro, la enseñanza de la poesía concreta quizás pasa más por el canon que se propone desde los concretos brasileños y no tanto, o sea, como consolidado como poesía visual en general en los planes de estudio de las universidades, hablo al menos, de las que tengo conocimiento. Bueno, pasar a la pregunta que querías... Eu gostaria apenas de reforçar que a minha impressão em relação a essas relações coincide com a do Franklin. Acho que, de um modo geral, nós, no Brasil, conhecemos menos e nos interessamos menos pela produção de nossos países vizinhos. E, aliás, na verdade, eu acho que não só no campo da poesia experimental. Quería hacer una pregunta, Rafael. No tengo tanta segurança em mi espanhol, por lo tanto voy a hacer em português mesmo. A minha pergunta é portunhol, não é? Quer dizer, tá bom. Isso. Pois bem, a minha pergunta vai nessa esteira, né, desses diálogos, enfim, artísticos que acontecem exatamente do Brasil com os seus países vizinhos, né, essa conexão entre países latino-americanos, mas eu quero fazer especialmente uma pergunta para o Franklin, né, porque a antipoesia realmente, quer dizer, é um termo caro, não é, para o para, e como se sabe, o próprio Augusto de Campos vai escrever, não é, sobre antipoesia. Eu queria saber, com relação ao para, se houve, digamos assim, esse intercâmbio pessoal mesmo. Quer dizer, ele chegou a conhecer os poetas concretos, Décio, Haroldo, não é? O Augusto, não é? Nesse sentido, mais de uma proximidade maior, quer dizer, eles trocaram correspondências ou não? Olha, Rafael, eu não tenho essa informação, tá? Vou ficar te devendo essa informação. Agora, eu acredito que não. Se teve, isso foi posterior, uma coisa mais recente. Agora, nesse período inicial, eu acredito que não. Tá? Tanto que esse diálogo que eu faço é um diálogo essa leitura que eu fiz, né, desse diálogo que há entre a poesia concreta e a obra Artefactos do Parra, é muito mais de pessoas que estão sintonizadas com a mesma visão de produção poética, mas sem ter necessariamente um diálogo efetivo ou real, digamos assim, né? Quer dizer, as obras é que se dialogam, né? Isso que é curioso, que é importante, que você percebe uma série de elementos, né? De construção da página, da arquitetura da página dentro do conteúdo, do espaço em branco tendo um significado, né? Que eram coisas que já se a gente for ver lá para as vanguardas já existiam, não é uma coisa nova, não é uma coisa que surgiu com os concretos, eles só aprofundaram e radicalizaram isso, né? Eles mesmos dizem que eles beberam lá das vanguardas, e de uma certa forma a gente percebe que em vários lugares do mundo, mesmo não tendo um diálogo efetivo, teve um diálogo artístico, né? Um diálogo assim, de intenções do que produzir. Né? Agora, eu não tenho essa informação, eu vou até tentei procurar alguma coisa, não encontrei nada, né? Mas eu acho que é um caminho interessante para a gente começar até a aprofundar em um novo estudo, saber se efetivamente houve esse diálogo real entre brasileiros do concretismo e Parra, enfim, e outros artistas. Né? Com Clemente Padim, por exemplo, no Uruguai, eu sei que sim. Esse teve um diálogo. Né? Quería agregar algo a lo que decían. Yo tengo la impresión de que en general, por lo menos durante los 60, 50, 60, 70, si bien existían relaciones en Latinoamérica entre los diversos países, no
la producción, las relaciones eran más bien excepcionales, no eran la norma, como el arte correo eran poquitas personas que estaban involucradas dentro del contexto general de los artistas que existían, y más bien el contexto era nacional, y los países, cada país, cada artista trabajando en el contexto más bien nacional producían obras, y lo que sí es muy llamativo es que todos, o en varios países, utilizaron la misma noción de apropiación. En Brasil, bueno, está el canibalismo, pero Martínez se apropia también de un montón de obras, y bueno, en Argentina también. Se da una operación paralela, yo diría, entre los distintos países latinoamericanos de apropiación artística de referentes que son, bueno, europeos, americanos, y una subversión, por supuesto, en esa apropiación. Y desde ahí yo creo que se establecen una serie de interesantes comunicaciones, la forma de apropiarse, no tanto en el diálogo directo histórico, sino en la forma en que cada país, cada artista en un contexto más bien nacional se fueron apropiando y subvirtiendo los distintos referentes internacionales. Ô, Patrícia, Ok. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario, pregunta? Ah, Erico Bonder. Sim, eu vou fazer a pergunta em português, mas Pode. sobre essas coincidências assim, né, que vocês estavam comentando agora. Mesmo que não haja esse diálogo, assim, quem sabe se deem justamente por uma como é que eu posso dizer, uma conjunção mais geral de como a sociedade vinha se transformando naqueles períodos paralelos, né? E quem sabe a poesia fosse um demonstrativo, um resultado disso, né? E expressa, acabou chegando em caminhos parecidos, mesmo que sem contatos diretos, justamente por estar envolta nesse contexto mais geral das diversas sociedades nas quais estavam inseridos. Queria que vocês comentassem um pouco a respeito disso. Acho que o Alex Hamburg disse que queria complementar, né? Acho que é interessante, a gente podia ouvi-lo. Abrir aqui. Pois eu queria só complementar uma posição do Franklin e do Júlio, por extensão, dizendo que o que me parece que a poesia concreta e visual brasileira ela é mais difundida, porque foi um movimento internacional e que ficou bastante conhecido no mundo inteiro. Assim como, por exemplo, isso tem fundamento, porque o próprio movimento Poema Processo também é bastante conhecido na América Latina e, naturalmente, seus poetas, porque teve uma difusão também muito boa na América Latina, não é? E já o Deisler, o Vigo e o próprio Martínez são poetas geniais, mas eles trabalham de uma forma isolada. Não houve vamos dizer assim, entre aspas, um boom em torno desses poetas, um movimento, né? E o próprio Padim também ele trabalha de uma forma, vamos dizer assim, sem ter tido em torno dele, né, uma repercussão, um movimento que lançasse a poesia uruguaia, ou que lançasse a poesia visual argentina, né, de uma forma mais internacional. Então, naturalmente, o mundo inteiro se voltou para o concretismo e para o poema processo, principalmente na América Latina. Já, por outro lado, o movimento mexicano, né, o irredentismo, ele é mais conhecido aqui, quer dizer, o que eu estou dizendo
tem um embasamento, fundamento por esse aspecto. É difícil você conhecer um poeta assim específico, né? Já o movimento teve uma repercussão extraordinária, né? Eu me lembro quando eu cheguei em Nova York, nos anos 70, todo mundo conhecia o Augusto Haroldo, né? Os poetas do Fluxus. Aquilo foi para mim uma abertura. É um brasileiro? Puxa, ele pode ser tão interessante quanto os concretistas. Então, existe realmente esse aspecto que eu gostaria de frisar, pelo fato da poesia brasileira, né, indo meio que contestando um pouco o Franklin, né, ela é mais conhecida por esse aspecto, né? Já poetas isolados brasileiros são muito pouco conhecidos, né? Como talvez o próprio Franklin, não sei. A mim, por exemplo, ninguém conhece. E eu trabalho com poesia visual desde final dos anos 70. Era isso só. Desculpa se eu me estendi. Não, está correto a sua visão, Alex. Eu acho que é isso mesmo. A gente acaba, cada um desenvolvendo o seu trabalho, enfim. Especificamente, eu tenho mais exposições fora do Brasil do que no Brasil mesmo, entendeu? Enfim. Acho que meu trabalho foi exibido muito mais lá fora do que aqui dentro do país. Mas acho que sua colocação está correta. Acho que é por aí mesmo. Perfeito. Obrigado. Obrigada. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a, no sé si queda alguna pregunta que no haya leído, creo que no, pero nos avisa Caio que próxima está una mesa en 5 minutos. Y también, bueno, está disponible la sala alternativa para seguir conversando, charlando, quienes deseen. Les agradezco muchísimo a los expositores y también, como decía al comienzo, a los organizadores de este gran evento y necesario. Nos hemos estado escuchando también sobre poesía visual chilena, ¿no? Y retomando, por supuesto, siempre estos vínculos con la poesía concreta producida en Brasil. ¿Quieres dejar, Julio, el link para quienes quieran continuar conversando, charlando sobre estos temas en el chat? Sim, eu vou copiar o link e já colo aqui no chat. Obrigada. Só um momento. Perfeito. Caio, tem